Perfecto. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva jornada organizada por la Cámara de Comercio de Valladolid y su oficina Cenerapyme, una iniciativa que nace con el apoyo y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, la Cámara de Comercio de España y la entidad pública Red.es. Gracias a todos ellos podemos ofreceros este tipo de actividades y jornadas, las cuales se irán desarrollando durante los próximos meses, esperando que las temáticas seleccionadas sean de vuestro interés. Adicionalmente, desde la oficina, también ofrecemos la posibilidad de asesorar a todas aquellas empresas que estén pensando comenzar su proceso de transformación digital. Junto a este asesoramiento, que nació con espíritu fundamentalmente técnico, también podemos ayudaros a identificar y acceder a información sobre las diferentes ayudas y subvenciones disponibles en cada momento para vosotros. En este sentido, me gustaría aprovechar, aunque seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis, para informar de que un nuevo programa de ayudas, el programa Kit Digital, está empezando a rodar gracias a los fondos europeos de recuperación Next Generation. Este programa, también dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, está dirigido a pymes de hasta 49 empleados y autónomos y tratará de ayudaros en vuestra transformación digital para que, mediante la implantación de tecnología, podáis evolucionar y mejorar vuestros negocios. Para ello, se han puesto a vuestra disposición una serie de ayudas económicas, conocidas como bono digital, con las que podréis acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a los agentes digitalizadores adheridos que ofrecen estos servicios. Actualmente está abierta la convocatoria para empresas de 10 a 49 empleados, lo que se conoce como segmento 1. Os iremos informando de las siguientes convocatorias para el resto de segmentos. En cualquier caso, os invitamos a poneros en contacto con nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Formulario en nuestra página web, telefónicamente o de forma presencial en nuestras oficinas e intentaremos ayudaros de la mejor forma posible. Y ya, entrando en detalle de la jornada de hoy, el objetivo principal es conocer, de forma sencilla, cuáles son los requisitos que establece el Reglamento General de Protección de Datos de Europa y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales para el tratamiento de datos personales en las empresas. Repasaremos también cuáles son los pasos que tiene que dar una empresa para su correcta implantación y cumplimiento. Para ello, en esta ocasión, contamos con Julio César Miguel Pérez, CEO del Grupo CFI y especialista en protección de datos personales, seguridad de la información, ciberseguridad y LSSI desde hace más de 15 años. Antes de dar paso al ponente, comentaros que en cualquier momento podréis hacer preguntas a través del chat. Sin más, agradeciendo enormemente a Julio César y a su empresa su colaboración, os dejo con él. Hola, Julio César. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación, Nora. Lo primero, agradecer a la Cámara de Comercio de Valladolid la amable invitación para participar en esta jornada, donde estamos viendo que los datos personales cobran ya, digamos que es un activo fundamental en las empresas, de cara pues, a luego dirigir campañas de marketing, estudiar lo que necesitan nuestros clientes, etcétera. Y está claro que podemos utilizarles, pero siempre cumpliendo con los principios que establece la normativa de protección de datos, y es un poco lo que vamos a comentar en esta hora y media. Como bien ha dicho Nora, todo tuyo. ¿Perdón? Todo tuyo. Perfecto. Cuando tengáis alguna pregunta, simplemente podéis ponerla en el chat. Nora me irá traspasando esas preguntas y lo importante es que queden aclaradas todas las dudas que podáis tener dentro de este ámbito a través de esta participación en este webinar. Sin más introducción, voy a compartir pantalla y empezamos con la exposición. Genial. Se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Vamos a ver. Aquí. Pues empezamos. Bueno, me presento un poco, aunque me ha introducido Nora brevemente, os voy a contar un poco mi trayectoria en un par de minutos. Mi nombre es Julio César Miguel Pérez, soy nacido y residente en Palencia. La verdad es que antes, cuando me preguntaban dónde vives, pues entre Palencia y Madrid. Ahora la verdad es que con la videoconferencia y demás, más bien en Palencia y de vez en cuando voy a Madrid. Informático de estudios y de profesión, llevo en el mundo de la protección de datos y la ciberseguridad desde el año 2005 y soy un apasionado por la tecnología, la privacidad y la ciberseguridad. Como veis, soy un poco friki, porque informático y apasionado por la seguridad y la privacidad, pues un poco friki lo tengo asumido.
como vais a ver ahora por las certificaciones que he obtenido en esta trayectoria. Dispongo de las certificaciones de AENOR dentro del ámbito de la seguridad de la información, como es experto en seguridad de la información, auditor y implantador de sistemas de gestión de seguridad de la información y también de sistemas de gestión de la continuidad de negocio, algo que ha explotado con motivo de la pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo recientemente, el disponer de una alternativa para si las operaciones normales no pueden continuar, qué plan tengo para continuar con esas operaciones ante un incidente disruptivo. También soy auditor líder ISO 27001, certificado por CQI e IRCA. IRCA, para el que no lo conozca, es el Registro Internacional de Auditores. Y bueno, es muy exigente en cuanto a los exámenes para poder pertenecer a este exclusivo registro. También dentro del mundo de la ciberseguridad y el hacking ético tengo las certificaciones de Easy Council. Easy Council es la organización que forma y certifica a los efectivos del FBI, la CIA, los agentes, etcétera, dentro de lo que es ciberseguridad y hacking ético. Y bueno, pues tengo las diversas certificaciones que tiene esta compañía: defensor certificado de la red, hacker ético certificado, analista de ciberseguridad e investigador forense digital. También dentro del mundo de la protección de datos, las certificaciones de APEP, que es la Asociación Profesional Española de Privacidad, tanto perfil jurídico como perfil tecnológico, teniendo en cuenta que yo soy informático, porque al final para el mundo de la protección de datos, como conjuga por un lado un aspecto legal y otro lado un aspecto tecnológico, o bien eres un informático con una capa jurídica o eres un abogado con una capa tecnológica, pero es necesario las dos capas. También soy delegado de protección de datos certificado bajo el esquema de la Agencia Española de Protección de Datos. Como veis ahí, el número mío es el 38 del año 2018. Fuimos de los primeros certificados en España como delegados de protección de datos. Tengo un libro escrito, Protección de Datos y Seguridad de Información, que está en su 4ª edición. Y también soy presidente de APETIC, que es la Asociación Palentina de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Asociación de Informáticos, para entendernos, y presidente también del Comité de Gestión del Sello de Ciberseguridad para Organizaciones de la Agrupación Empresaria Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas. Participo también del Comité Técnico Nacional de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de la Asociación Española de Normalización. Desde aquí lo que hacemos es elaborar y contribuir al desarrollo de nuevas normas ISO, en este caso relacionadas con la ciberseguridad y la protección de datos. ISO 27001, ISO 27701, seguro que a alguno os suena, la ISO 27032, ciberseguridad, etcétera. Y desde aquí pues contribuimos al desarrollo en la normalización de todas aquellas normas relativas a ciberseguridad y protección de datos. Y vamos ya con el primer apunte. Fijaos que el comité técnico se denomina ciberseguridad y protección de datos. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que todos los datos personales ya están en formato digital, si no se protege la ciberseguridad de esos datos, no se va a poder proteger los datos de esas personas. Con lo cual, ya es un binomio inseparable. La ciberseguridad y la protección de datos es algo que va de la mano, que camina junto. Y esto lo demuestra que el comité técnico se denomina ciberseguridad y protección de datos. No son dos comités separados, sino que es uno único. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver lo primero, la normativa de protección de datos, los nuevos derechos digitales que establece la nueva ley, qué normativa debe cumplir un sitio web, muy importante para todos aquellos que tengáis página web, que me supongo que seáis pues todos los que están conectados, o el que no está conectado, el que no la tiene, seguro que la tendrá en breve espacio de tiempo. Y por último, el marketing por correo electrónico, porque es una de las cosas que más sanciones está ocasionando por parte de la Agencia Española de Protección de Datos hacia las empresas por utilizar el marketing por correo electrónico de forma inapropiada. Vamos a ver también cómo utilizarlo de forma apropiada, cómo almacenar esos datos de forma apropiada y cuándo podemos utilizarles para enviar campañas de marketing. Con lo cual, vamos al principio. Protección de datos personales. Todos en las empresas, o todas las empresas, mejor dicho, manejamos datos personales. Por un lado, los clientes, pues nombre, apellidos, dirección, teléfono, ya sea si es una persona física o como persona de contacto de una empresa con la que nos estemos relacionando. Tenemos también datos de potenciales clientes, tenemos datos de proveedores, tenemos datos de los candidatos a un empleo, fundamentalmente currículum vitae, tenemos los datos de los empleados,
pues las nóminas, los seguros sociales, el puesto de trabajo, etcétera, el registro de la jornada laboral. Y también tenemos en muchas empresas imágenes de videovigilancia. Aquellas que tienen cámaras de vigilancia, pues están y tienen unos dispositivos para grabarlas, están almacenando imágenes de videovigilancia. Todos esos son datos personales que están dentro del ámbito de protección de la normativa de protección de datos. Me he permitido el detallarles todos porque muchas veces las empresas, por desconocimiento, dicen, pues si yo no trato datos personales, pensando que el tratamiento de datos personales es algo que solo hacen los grandes, como Facebook, Twitter, etcétera, las grandes tecnológicas y demás. Y no es así. Cualquier empresa pequeña tiene estos datos o algunos de estos datos, porque clientes tenemos que tener necesariamente, potenciales clientes, gente que te pide un presupuesto también, empleados también, cámaras, videovigilancia. O sea, que tengamos en cuenta que todos estos datos están dentro del ámbito de protección. Y en el momento en que almacenemos este tipo de datos, ya tenemos que cumplir la normativa de protección de datos personales. Algunas sanciones, por ver un poco cómo la autoridad de control, que es la Agencia Española de Protección de Datos, está poniendo mucho más hincapié, está poniendo mucha más supervisión sobre el cumplimiento apropiado de la normativa de protección de datos. Ahí tenemos, por ejemplo, la sanción de 1.000 euros a un particular por tener cámaras sin el correspondiente cartel informativo. O una sanción de 3.000 euros por recabar datos sin facilitar al interesado toda la información que exige el Reglamento General de Protección de Datos. O sanción de 3.000 euros por envío de comunicaciones comerciales sin el consentimiento del interesado. Fijaos que también hemos visto que las sanciones, la cuantía se va incrementando. Antes las sanciones, lo habitual eran 600, 900 euros y ahora lo habitual son, como veis ahí, a partir de 1.000 y luego ya 3.000. Sanción de 1.500 y 3.000 euros a una imprenta por no disponer de política de privacidad, aviso legal ni política de cookies. Sanción de 1.500 a una imprenta por envío de WhatsApp sin el consentimiento o la autorización del interesado. Y aquí otro apunte. A veces en las empresas utilizamos muy alegremente el WhatsApp sin tener en cuenta que su uso requiere de ese consentimiento por parte de la persona que va a recibir los WhatsApp. Si no tenemos el consentimiento, podemos estar enfrentados a una sanción por no tratar los datos según los principios que establece el Reglamento General de Protección de Datos. Ahí vemos 1.500 euros a una imprenta por envío de WhatsApp. Muchas veces esta ley se incumple por desconocimiento y sin pensar que estás haciendo nada que sea ilícito y en cambio pues se está incumpliendo la normativa. O sanción de 4.000 euros a una empresa por carecer de política de privacidad adecuada al RGPD. Fijaos que aquí hemos visto también una novedad en el tema del proceso inspector, que cuando a la agencia le llega una reclamación y ya abre un expediente de inspección, lo primero que va a revisar normalmente es la página web de la empresa. ¿Por qué? Porque eso le va a decir mucho a la agencia si se está cumpliendo o no. Daos cuenta que cuando revisa la página web, realmente nosotros no conocemos que está siendo revisada, con lo cual poco margen de actuación vamos a poder tener si no estábamos haciendo las cosas bien. Porque lo que va a revisar el inspector va a ser la página web, va a tomar un acta, va a capturar pantallas para demostrar lo que ha visto en ese momento y si en ese momento no lo teníamos bien, poco vamos a poder argumentar posteriormente, puesto que cuando se llevó a cabo esa revisión lo teníamos mal. ¿Qué leyes son las que regulan la protección de datos? Pues por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, el RGPD, y luego ya la personalización en aquellos aspectos nacionales de ese reglamento, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Estas son las dos normativas. Luego, lógicamente, existen un montón de guías, informes jurídicos, etcétera, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que aclaran diversos aspectos de estas disposiciones, pero esas dos serían las leyes, la normativa matriz que regula la protección de los datos personales. ¿Qué vertientes tiene la protección de datos? Pues tiene, como decía al principio, dos vertientes. Una legal, cumplimientos formales, pues información al interesado, tener un registro de actividades de tratamiento, tener unos protocolos para la gestión de las incidencias, etcétera. Y luego tiene otra vertiente que es la seguridad de la información. Que tengamos hecho un análisis de riesgos para ver las amenazas, vulnerabilidades y qué medidas de seguridad tengo que implantar para proteger esos datos personales.
Con lo cual es una normativa que tiene esa doble vertiente, la legal y formal por un lado y la de seguridad de la información, en este caso seguridad de los datos personales, por otro lado. Para cumplir el RGPD en una empresa, ¿qué documentación necesita y qué acciones tiene que hacer? Por un lado, tiene que tener un registro de actividades de tratamiento que va a describir los distintos tratamientos de datos que realiza esa empresa o esa entidad, porque es aplicable a empresas, administraciones públicas, asociaciones, fundaciones, etc. El registro de actividades de tratamiento, como decía, va a describir todos los datos que se están recogiendo, a quién, con qué finalidad, a qué destinatarios se envían, describe los distintos datos y su tratamiento. Luego tenemos que tener unas cláusulas informativas que se van a utilizar para recoger esos datos. Tenemos que tener unos contratos con los encargados de tratamiento, que son las empresas externas que prestan un servicio al responsable y para eso tienen que acceder a esos datos. Imaginaos una empresa que tiene un asesor fiscal, laboral y contable, que le facilita pues, los datos de las ventas, las compras, los datos de los trabajadores para que realice pues, la contabilidad, la fiscalidad y la generación de nóminas, impuestos, seguros sociales, etc. Esa empresa externa, esa asesoría es un encargado de tratamiento que maneja datos del responsable para prestar un servicio. Ese flujo de información tiene que estar regulado por un contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se denomina. Con lo cual, tenemos que tener esos contratos elaborados y firmados con todos los encargados de tratamiento. Luego entraremos un poco más en detalle. Si se realizan transferencias a terceros países, también tenemos que tener una serie de garantías para esas transferencias. Lo vamos a ver también. Tenemos que tener un análisis de la necesidad de realizar evaluación de impacto relativa a la protección de datos para cada uno de los tratamientos. Y aquí iros apuntando ya si alguna documentación de esta os falta, porque sería algo que no estaría conforme a la normativa. Tenemos que tener también una evaluación de riesgos con las medidas de seguridad que vamos a implantar y estamos tomando dentro de la organización para evitar que los datos se pierdan, se alteren o sean accedidos por alguien no autorizado. Y luego tiene que haber unos protocolos para la atención de los derechos de los ciudadanos. Si un cliente te pide un derecho de acceso, pues tienes que tener un protocolo para poder cumplir con ese derecho de acceso. O si te pide un derecho de supresión de sus datos, tienes que tener un protocolo para la supresión de esos datos. Esto sería toda la documentación y los procedimientos y documentos que necesitas para poder cumplir el RGPD y además estar en capacidad de mostrar que cumples a la autoridad de control si te requiere que demuestres el cumplimiento. Registro de actividades de tratamiento, que sería lo primero que tenemos que elaborar en una organización, en una empresa, una asociación, una fundación, para tratar los datos. El registro de actividades de tratamiento lo que va a hacer es describir todos los datos que estamos manejando y qué hacemos con esos datos. ¿Qué contenido tiene que tener este registro de actividades de tratamiento? Pues lo primero, tiene que indicar el nombre y datos de contacto del responsable, del corresponsable, del representante y del delegado de protección de datos. El responsable es la empresa, es la entidad la que maneja esos datos. Entonces tiene que tener el nombre y sus datos de contacto. El corresponsable es alguien que junto con el responsable maneja los datos, es decir, se juntan dos responsables y los dos van a manejar los datos. En ese caso, también tiene que tener los datos de los otros corresponsables. El representante, si la empresa está situada fuera de Europa, tiene que designar un representante dentro de la Unión Europea. Ese sería el representante. Y el DPO, si la empresa tiene que nombrar un DPO, hay varias actividades que detalla la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales que tienen que nombrar un DPO, pues habría que nombrar un DPO. También tiene que contener los fines del tratamiento, es decir, para qué se van a utilizar estos datos que se están recogiendo. Recordemos que el registro de actividades de tratamiento tiene que contener todas y cada una de las actividades de tratamiento que se llevan a cabo. Esto sería para cada una de las actividades. Los fines del tratamiento, para qué se utilizan los datos, las categorías de interesados, si los datos son de clientes, si son de proveedores, si son de empleados, si son de solicitantes de empleo, si son de beneficiarios de una subvención, por ejemplo, pues tiene que contener a quién pertenecen esos datos.
También las categorías de datos personales, es decir, ¿qué datos estoy recogiendo? Pues nombre, apellidos, dirección, teléfono, DNI, número de cuenta, correo electrónico, pues todos los campos que estoy recogiendo tienen que estar descritos en el registro de actividades de tratamiento. También las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán datos personales. Si los datos se van a acceder a otras entidades, tenemos que indicarlo. Por ejemplo, en el tratamiento de los datos de empleados, lógicamente, hay datos que se van a acceder a la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque se le hace al empleado una retención para el IRPF y entonces esas retenciones se comunican a la agencia tributaria. También en el marco del tratamiento de los datos de los empleados, tenemos otro destinatario que sería la seguridad social. Cuando elaboramos los seguros sociales y hacemos las tablas de cotización, pues lógicamente esos datos se ceden a la seguridad social. Ahí tendríamos ya dos categorías de destinatarios para el tratamiento de los datos de empleados. Si hay otras cesiones, pues por ejemplo, que se envían los datos a empresas de marketing o aseguradoras o lo que corresponda, pues también ahí tendríamos que detallar qué categorías de destinatarios existen a quienes se van a comunicar esos datos. Transferencias también de datos a un tercer país o organización internacional. También tienen que estar detalladas. Si los datos salen de Europa, del espacio económico europeo, eso se considera un tercer país, lo que está fuera de Europa. Con lo cual tenemos que incluir ahí a qué tercer país se envían los datos, a qué organización hay y qué garantías apropiadas han obtenido. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de las transferencias de datos a terceros países. Pero que sepamos que el registro de actividades de tratamiento tiene que contener esas transferencias que se van a llevar a cabo. Los plazos previstos para la supresión de las distintas categorías de datos. Nos establece la normativa de protección de datos que los datos tienen que mantenerse durante no más tiempo del necesario para cumplir con las finalidades del tratamiento y deben ser borrados cuando dejen de ser necesarios y no exista ninguna previsión legal que obligue a su conservación. Con lo cual, atendiendo a esto, tenemos que indicar en el registro de actividades de tratamiento cuáles son los plazos que están previstos para la supresión de las distintas categorías de datos personales. Por ejemplo, en el caso de datos de clientes, un plazo normal sería para borrar los datos, serían después de 4 años desde la última recogida de datos. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria nos obliga a que tengamos los datos durante 4 años para las responsabilidades tributarias respecto a eso. Después de 4 años deberíamos suprimir los datos que no sean necesarios, por ejemplo, las facturas que estén obsoletas y que tengan más de esos 4 años. En fin, en definitiva, que tenemos que hacer un análisis para ver cuándo debemos suprimir los datos, basándonos en que no dejen de ser necesarios para la finalidad para la cual se recogieron y no haya ninguna previsión legal que exija su conservación. Por último, en el registro de actividades de tratamiento tenemos que incorporar una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad. Estas medidas las conoceremos a través del análisis de riesgos que necesariamente tenemos que realizar y que vamos a ver un poco más adelante. Y por último, indicar que el registro debe constar por escrito, porque no sirve que sea un registro que tengamos en la cabeza o que es que yo me lo sé. No, no, tiene que estar por escrito y dice la normativa que a disposición de la autoridad de control cuando sea requerido. O sea, que es algo que tiene que estar vivo, actualizado en todo momento y listo para poder ser presentado ante la autoridad de control, que en España es la Agencia Española de Protección de Datos. Cláusulas legales, que sería lo siguiente que tenemos que hacer dentro de una implantación. Una vez que ya hemos definido las distintas actividades de tratamiento que se realizan en la organización y los distintos datos que estamos manejando, vamos a confeccionar las cláusulas legales para recoger los datos de esas personas, de esos interesados. ¿Qué información tenemos que facilitar? Pues aquí se ha incrementado muchísimo la información respecto a la normativa antigua. Recordemos que con la ley anterior, 15/99, básicamente una cláusula informativa decía en cumplimiento de la normativa de protección de datos,
Le informamos que sus datos van a pasar a formar parte de un fichero automatizado, propiedad de tal, con la finalidad de la que sea. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a tal domicilio o a tal correo electrónico. Ya estaba. Era una cláusula que era un párrafo que tenía 4 o 5 líneas y ya está. Con el RGPD se ha incrementado mucho la información que tenemos que facilitar al interesado. Es una información mucho más detallada y tiene que contener todos estos extremos. Por un lado, la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del representante. Recordemos, el responsable sería la entidad que maneja los datos, empresa SL o asociación SL o fundación SL o administración pública, la que sea. Y en su caso de sus representantes, si el responsable está fuera de Europa, tiene que designar un representante. En ese caso iría el responsable que está fuera de Europa y también el representante que está dentro de Europa. También los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso. Es decir, si la entidad ha nombrado un delegado de protección de datos, tiene que indicar los datos de contacto del delegado de protección de datos. Solo si es obligatorio. Perdón, hay entidades para las cuales es obligatorio nombrarle y sí o sí tienen que tenerlo, y hay otras entidades que es opcional, pueden nombrarlo o no pueden nombrarlo. El caso es que si está nombrado, sea obligatorio u opcional, los datos de contacto del delegado tienen que estar para que el interesado, es decir, la persona a la que se refieren los datos, pueda contactar directamente con el delegado de protección de datos. También tiene que indicar la cláusula informativa los fines del tratamiento a que se destinan los datos y la base jurídica. Los fines del tratamiento, es decir, para qué se van a utilizar los datos, y la base jurídica del tratamiento. Dentro de la base jurídica puede ser consentimiento del interesado, puede ser ejecución de un contrato o medidas precontractuales a petición del interesado, misión de interés público, interés vital, interés legítimo. Hay distintas bases jurídicas. Tenemos que detallar la base jurídica. Os anticipo que el 80% de las bases jurídicas son ejecución de contrato, medidas precontractuales a petición del interesado, y así como un 20% son consentimiento y el resto de bases jurídicas. ¿Por qué? Porque normalmente los datos se tratan con motivo de un contrato, ya sea un contrato laboral para tratar los datos de los empleados o sea un contrato compraventa para tratar los datos de los clientes. Pero normalmente la base jurídica por excelencia es la ejecución de contrato. También hay que informar de los intereses legítimos del responsable de un tercero en su caso. Esta es una de las bases jurídicas que existen, el interés legítimo. Si se está utilizando, hay que detallar esos intereses legítimos. Yo, desde mi punto de vista, a veces se está utilizando demasiado esta base jurídica de forma inapropiada. Porque siempre que utilicemos como base jurídica el interés legítimo, hay que hacer un juicio de ponderación sobre los intereses y derechos de los interesados, de los ciudadanos, y el interés legítimo del responsable. Y tiene que salir positivo hacia el ciudadano. Es decir, yo trato tus datos bajo esta base jurídica, sin pedirte permiso, sin que un contrato lo regule, etcétera, porque a mí me viene bien, pero tú sales ganando más que yo todavía. Mi consejo, intentar utilizar lo menos posible el interés legítimo como base jurídica. Si alguno tenéis ya la implantación hecha y las cláusulas, revisad a ver si estáis utilizando el interés legítimo, porque si lo estáis utilizando tenéis que tener un juicio de ponderación también que acompañe ese interés legítimo, y en muchos casos no se tiene. También hay que informar de los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos en su caso, es decir, ¿a quién voy a ceder los datos? ¿A qué destinatarios? Si conozco el nombre concreto, ya el nombre de la entidad, o las categorías, pues a empresas de marketing, a empresas de publicidad, a empresas aseguradoras, eso en el caso de que no conociese el nombre concreto. También la intención del responsable de transferir los datos a un tercer país u organización internacional, así como los detalles. Si los datos van a transferirse fuera del espacio económico europeo, hay que indicar a qué tercer país se van a transferir los datos y los detalles, es decir, para qué se transfieren los datos y qué garantías apropiadas se han obtenido para que los datos estén seguros en ese tercer país que está fuera de Europa. También el plazo durante el cual se conservarán los datos o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar ese plazo. Voy al ejemplo anterior. ¿Cuánto tiempo se van a conservar los datos? Pues
durante 4 años desde la última interacción que hemos tenido, por ejemplo. O si es currículum vitae, pues se conservan durante un plazo máximo de 2 años, por ejemplo. Pues ahí ya ponemos el plazo, los criterios para determinar. También tenemos que informar de los derechos, por la asistencia al derecho a solicitar el acceso a los datos, la rectificación, la supresión de los datos, la limitación del tratamiento, la oposición o la portabilidad. Todos esos derechos los tenemos que informar. También, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del interesado, hay que informarle que tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. También hay que informarle que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. Y esto es importante porque es un requisito obligatorio. Tenemos que informarle que puede presentar una reclamación y dónde puede hacerlo. Normalmente, pues dirigiéndose a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. También si la comunicación es un requisito legal o es un requisito contractual. Es decir, yo cedo los datos a un destinatario, ¿por qué? Porque es un requisito legal. Por ejemplo, si cedo los datos a la agencia tributaria, es un requisito legal que establece la normativa tributaria. Si cedo los datos a la Seguridad Social, es un requisito legal que establece también la normativa apropiada. Es decir, tenemos que informar si es un requisito legal o contractual o necesario para suscribir el contrato. Y si el interesado está obligado a facilitar los datos e informar de las consecuencias de no facilitar esos datos. También debemos informar de la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Una decisión automatizada es una decisión que se toma solo en base a registros informáticos de los datos. Por ejemplo, una entidad donde tiene puesto un plus por puntualidad, un complemento al sueldo por ser puntual. ¿Cómo registra esa entidad que seas puntual o no? Bueno, pues tiene un sistema de fichaje donde yo paso la tarjeta y automáticamente pues me registra la hora de entrada, la hora de salida y así sabe si soy puntual o no. Si he sido impuntual durante 3 veces al mes, pues me quitan el complemento. Como veis, esto es una decisión totalmente automatizada. ¿Por qué? Porque se toma en base a los registros informáticos de fichaje. De esta decisión automatizada se tendría que informar a los trabajadores, así como de la lógica que se ha aplicado. Pues mira, vamos a medir la hora de entrada, la hora de salida, y si eres impuntual en más de 3 días al mes, te vamos a descontar el plus de puntualidad. Vale, pues esa sería información de la lógica. Y la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento. También te vamos a quitar el plus de puntualidad, con lo cual esa sería la consecuencia prevista de dicho tratamiento. Cada vez es más habitual, como decía, tomar decisiones automatizadas. Normalmente cuando vamos al banco a pedir la tarjeta de crédito, pues nos asignan un límite de la tarjeta de crédito máximo. ¿Cómo se toma ese límite? ¿Y no son 1.000 euros o 5.000 o 10.000? Pues lógicamente el algoritmo del banco arroja un resultado en base a nuestros ingresos, nuestro perfil de gasto, hipotecas que tengamos, etcétera. Esa sería otra decisión automatizada de la cual tiene que informarnos el banco. ¿De dónde has sacado que yo tengo un máximo de crédito en esta tarjeta de 5.000? ¿Qué lógica has aplicado? ¿Qué fuentes de datos has aplicado? ¿Y qué consecuencias son esos resultados frente a esos datos que has tomado y has metido dentro del algoritmo? Pues también tenemos que informar de todas esas decisiones automatizadas que se realicen. Como veis, es muchísima la información que tenemos que facilitar a los interesados ahora con el RGPD. ¿Cómo recomienda la Agencia de Protección de Datos que se haga? Pues como es mucha información para presentarla de una sola vez, recomienda que se haga por capas. Una primera capa con información básica en un primer nivel, en el momento en que se recojan los datos, y una segunda capa con información adicional en un segundo nivel, en un medio más adecuado para su presentación y archivo. Esto no es algo nuevo. Lo tenemos con el tema de las cookies, de las cuales hablaremos más adelante. Cuando entramos en una página, normalmente nos aparece un faldón informativo donde nos dice estamos utilizando cookies propias y de terceros con la finalidad de tal, puede aceptar o cancelar o denegar o cambiar las cookies. Tenemos también un botón con más información
donde podemos pulsar y ya vemos información detallada, qué cookies se emplean, para qué sirve una cookie, cómo puedo ejercer los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos información básica en un primer nivel e información completa en un segundo nivel. No sé si hay una pregunta. ¿Lo reviso? No, simplemente he escrito yo. Ah, vale. Puedes Perdón. seguir. Es que me había saltado aquí que teníamos una pregunta. Nada. Perfecto, pues continúo. Vale, ¿cómo presentamos entonces la información? Pues como decía, una primera capa con información básica y una segunda capa con información completa. Vamos a ver qué tenemos que tener en esa primera capa y en esa segunda, dentro de cada uno de los epígrafes. Responsable del tratamiento, en la capa 1, ¿qué tenemos que tener? Pues la identidad del responsable del tratamiento. Y en una segunda capa tendremos la información adicional completa, pues datos de contacto, identidad del representante y los del delegado de protección de datos. En finalidad del tratamiento, en la primera capa, descripción sencilla de los fines e incluso elaboración de perfiles, es decir, indicar en esa primera capa si se elaboran perfiles, que se están elaborando perfiles. En la segunda capa, ¿qué tendremos? Pues descripción ampliada de los fines de tratamiento, plazos o criterios de conservación de los datos y las decisiones automatizadas, perfiles y la lógica que se aplica. Dentro de la primera capa también tendremos que hacer una referencia al ejercicio de esos derechos. Y en la segunda capa, cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, o sea, ya un detalle de qué derechos le asisten y cómo tiene que ejercerlos. También en esa segunda capa informaremos de que puede retirar el consentimiento que haya prestado en cualquier momento. Y también que tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control. Y ahí también le indicaremos el sitio web donde puede poner una reclamación ante la autoridad de control. También nos dice la normativa que es recomendable que la información se presente en modo tabla. Ojo, esta no es una obligación, es una recomendación. Lo podemos presentar o en texto corrido o lo podemos presentar en formato tabla. La normativa aconseja que siempre que sea posible en formato tabla, lo presentemos en formato tabla. En este caso, esa sería la primera capa informativa. Responsable, pues en este ejemplo, Ediciones Warren y Brandeis, Sociedad Anónima. Finalidad, ¿para qué se utilizan los datos? Pues para gestión de la suscripción. Imaginamos que es una suscripción a una revista, pues gestión de la suscripción. Legitimación sería ejecución de un contrato. Derechos, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional. Y por último ya la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada en nuestra página web. Y ahí tenemos la dirección web / protección de datos. Y ahí ya el que quiera consultar la información completa podría consultarla. En la información completa tendría ya pues todos los detalles que se realizan sobre dicho tratamiento. De este modo, ¿qué es lo que se persigue? Pues no fatigar innecesariamente al interesado que va a dar los datos. Le damos un resumen de para qué vamos a utilizar esos datos y el que quiera ir más allá, que pulse el enlace para ver la información completa. De hecho, aunque estemos utilizando una recogida de datos en formato papel, la información completa puede estar en un sitio web. No tiene que estar obligatoriamente en ese papel o a la vuelta de ese formulario que estamos rellenando. La agencia, en su guía, establece que la información completa puede estar, y de hecho es aconsejable que esté, colgada en un sitio web para tener un acceso inmediato a dicha información. Vale, no sé si hay alguna preguntilla hasta aquí sobre el registro de actividades y la información que tenemos que presentar. No, pues continúo entonces. Con los encargados de tratamiento. Como decía, encargados de tratamiento son todas las empresas externas que nos prestan un servicio y para prestarnos ese servicio yo les tengo que facilitar datos personales o ellos tienen que acceder a datos que yo tenga en mis sistemas o yo aloje datos personales en sus sistemas. Con lo cual, encargados de tratamiento habituales en las empresas, pues tenemos la asesoría fiscal, laboral y contable, que facilitamos datos de clientes, de proveedores y de trabajadores para hacer la contabilidad, fiscalidad y seguros sociales, etcétera.
La empresa de prevención de riesgos laborales, a la que facilitamos los datos de los empleados y también están al tanto de los accidentes de trabajo que pueden ocurrir en la empresa. La empresa de mantenimiento informático, ¿por qué es un encargado? Porque tiene un acceso normalmente completo a mis sistemas. Con lo cual, cuando viene a hacerme una reparación, va a poder ver datos que yo tengo almacenados, va a poder ver quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores. No digo que lo hagan, digo que van a poder verlo. Con lo cual, técnicamente es un encargado de tratamiento. Porque aunque no manejen los datos, sí que tienen o tienen capacidad de acceso a esos datos. Otro ejemplo de encargado serían los comerciales que pueda tener a comisión. No forman parte del personal de la organización, son autónomos que trabajan en régimen de prestación de un servicio a comisión y son comerciales. También son encargados de tratamiento porque yo les facilito datos de mis clientes o ellos van a recoger los datos de nuevos clientes y me les van a facilitar a mí. Con lo cual, técnicamente, de cara a protección de datos, son encargados de tratamiento. También son encargados de tratamiento los auditores de cuentas, los auditores de calidad, los auditores de medio ambiente, etcétera. En definitiva, todo el que pueda acceder a mi información. O donde yo alojo información, como es el software y los servicios en la nube. Si yo tengo, por ejemplo, Office 365 y ahí subo en el SharePoint documentos de Excel con el listado de mis clientes, estoy alojando esos datos en un servicio externo, en un servicio en la nube. Ese alojamiento de datos es un encargo de tratamiento también. Con lo cual, tengo que firmar un contrato que tenga el contenido que vamos a indicar a continuación. Está claro que en el caso de servicios en la nube no vamos a firmar ningún contrato con ese servicio en la nube. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ir a ver sus condiciones de servicio al apartado de protección de datos para ver si reúne los requisitos, es decir, si detalla todo el contenido que os voy a mostrar a continuación que tiene que tener un contrato de encargado de tratamiento. Y también nosotros como responsables tenemos que guardar ese contrato firmado o tenemos que guardar esas condiciones generales a las que nos hemos adherido para demostrar esa responsabilidad proactiva que yo antes de contratar un servicio en la nube he revisado las condiciones, he visto que son adecuadas y entonces ya después contrato. La Agencia de Protección de Datos en el marco de una inspección nos puede pedir todos estos contratos firmados o que demostremos que hemos revisado esas condiciones generales y eran adecuadas para almacenar datos personales en ese servicio en la nube. ¿Qué tiene que tener el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros con el encargado? Pues tiene que contener, lo primero dice que tiene que ser un contrato escrito, no sirven los contratos verbales, tiene que ser necesariamente un contrato escrito, que contenga el objeto del encargo, qué servicio va a prestar el encargado al responsable, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, para qué se van a utilizar esos datos, tipo de datos personales que se van a facilitar al encargado o que se van a alojar o que el encargado podría acceder. Las categorías de interesados, ¿a quién pertenecen los datos? Pues son los datos de clientes, o son datos de trabajadores, o son datos de potenciales clientes, lo que corresponda. Las obligaciones y derechos del responsable. Y además dice que en dicho contrato se estipulará expresamente que el encargado tratará los datos únicamente siguiendo las instrucciones documentadas del responsable, inclusive respecto a las transferencias de datos a terceros países, es decir, solo el encargado puede utilizar los datos para las instrucciones documentadas por escrito del responsable. No sirven tampoco instrucciones verbales, solo para lo que indique el contrato que puede utilizar esos datos. También tiene que indicar en el contrato que garantizará que las personas que tratan los datos se hayan comprometido a respetar la confidencialidad. ¿Cómo? Pues a través de la firma de un compromiso de confidencialidad. Es decir, que el encargado tiene que dar a sus trabajadores un compromiso de confidencialidad que ellos tienen que firmar para comprometerse a la confidencialidad de los datos. También que tomará medidas de seguridad necesarias. Y respecto de esto, el responsable tiene que indicar al encargado qué medidas de seguridad tiene que implantar en relación a los datos que va a manejar. También que respetará los requisitos para recurrir a otro encargado, que básicamente es informar al responsable de que va a recurrir a otro encargado y darle un plazo de oposición. Si no se opone el responsable, ya podrá recurrir a otro encargado y firmar un contrato con ese encargado en los mismos términos
que está entre el responsable y el encargado. También que asistirá al responsable a atender las solicitudes de derechos, es decir, que le ayudará en su caso. Que ayudará al responsable a garantizar la seguridad del tratamiento, que suprimirá o devolverá los datos una vez que finalice la prestación de los servicios. Y también que facilitará al responsable la información necesaria para demostrar que cumple la normativa, así como permitir y contribuir a la realización de auditorías por parte del responsable. Fijaos que todo esto tiene que estar en un contrato. Aquí también se ha incrementado exponencialmente el tema de los contratos. Antes era básicamente meter un parrafito en un contrato, que era el artículo 12 de la ley 15/99, y ya está, era un parrafito, y ahora en cambio tenemos que hacer un contrato que tiene unas 5 páginas, 6 páginas aproximadamente, donde se detalle todos estos requisitos que establece la normativa. Y esos contratos tienen que estar firmados con todos y cada uno de los encargados de tratamiento. ¿Por qué? Porque es una infracción tipificada como grave el no tener firmados los contratos con los encargados de tratamiento. Aquí normalmente cuando es algo muy dinámico, es decir, cuando se hace una implantación en una empresa, pues aparecen tantos encargados y luego cuando se hace una revisión al año y demás, normalmente siempre hay más encargados, o este le hemos cambiado, o este ya no nos presta servicio. O sea, quiero decir que esto es algo dinámico, que tiene que ir actualizándose. Y además, antes de contratar a otro encargado, antes de facilitarle datos, tiene que estar el contrato firmado. ¿Para qué? Para que el flujo esté regulado antes de facilitarle absolutamente ningún dato. Vamos con el análisis de riesgos. Es otra de las obligaciones que hemos visto. Hay que realizar un análisis de riesgos para verificar cuáles son las amenazas, vulnerabilidades y qué medidas de seguridad tengo que implantar en la empresa para mitigar esos riesgos hacia un umbral aceptable. ¿Cómo hago ese análisis de riesgos y cómo establezco las medidas de seguridad que tengo que aplicar en función del mismo? Pues esto sigue una metodología donde hay que dar una serie de pasos. Análisis de riesgos. Lo primero que hacemos es descubrir los distintos activos que estamos utilizando para manejar esa información, esos datos personales. Tenemos que identificar entonces qué servicios y qué procesos existen en la organización, cuál es la información personal que va asociada a esos servicios, a esos procesos, y cuál es el equipamiento que estoy utilizando para manejar esa información, que puede ser equipamiento lógico, como es software, es decir, las aplicaciones, los programas que estoy utilizando, puede ser equipamiento físico, que sería el hardware, los servidores, los equipos informáticos, las memorias USB, los discos duros externos, etcétera. ¿Cuáles son las instalaciones en las cuales se están manejando los datos? Y por último, ¿cuál es el personal? Estos serían los distintos tipos de activos que tenemos para manejar la información personal. Una vez que hemos hecho ya la parte de descubrimiento de activos, ¿qué hacemos? Pues determinar las amenazas sobre esos activos. ¿Qué actos deliberados de personas puede haber que afecten a la información personal? ¿Qué accidentes, qué debilidades del sistema, qué accidentes técnicos naturales? Todas las amenazas que les pueden afectar. Tenemos que valorar, una vez identificadas las amenazas, el impacto, el daño que se podría producir en caso de que tengan éxito. Y una amenaza se materialice sobre un activo causando un daño en la confidencialidad, es decir, que los datos sean revelados, en la integridad, que los datos sean manipulados de forma no autorizada, o en la disponibilidad de los datos personales, que los datos se pierdan y no se pueda acceder ya más a ellos. Con esto que calculamos el riesgo. El riesgo es impacto por probabilidad, es decir, el daño que se produce por la probabilidad de que se produzca ese daño. Y en el contexto de sistemas de información, la probabilidad de que depende de la frecuencia con la que se presente la amenaza por lo vulnerable que sea ese activo ante esa amenaza. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Ante una amenaza que sea fuego, y dos activos distintos, uno papel y otro un equipo informático, está claro que el papel es mucho más vulnerable al fuego que un equipo informático. ¿Por qué? Porque el papel enseguida arde, con lo cual me quedo ya sin la información que contenía, y en cambio a un ordenador vamos a decir que le cuesta un poco más arder. Con lo cual, en estos extremos es mucho más vulnerable la información en papel que la información en soporte digital.
con esos datos extraería la probabilidad. Depende de lo que tenga almacenado en ese activo, en ese papel, el impacto será mayor o menor. Si tengo una historia clínica o tal, pues el impacto será más alto. Si simplemente tengo unos números de teléfono que puedo obtener por otro lado, el impacto será bajo. O sea, al final tenemos que ir estableciendo qué riesgos tengo. Nos va a dar lugar a esto a una serie de cuadros, como vemos aquí. Voy a quitar esto, está aquí apareciendo. Ahí. Perfecto. Un ejemplo. Oficinas. Amenazas. Tenemos daños por fuego. Vulnerabilidad. ¿Qué puede ser aprovechada por la amenaza? Pues que no tenga extintores o sistemas antiincendios. Impacto alto. Esto es en función de la información que está almacenando en esas oficinas. Probabilidad, pues alta. Riesgo, pues ahí lo tenemos, alto. Daños por agua, vulnerabilidad, ubicación no preparada para inundaciones. Probabilidad muy baja. Imaginémonos que estamos en un primer piso, pues entonces es muy bajo que tenga una inundación por agua. Riesgo bajo. Recordemos, riesgos impacto por probabilidad. Otra amenaza, tratamiento no seguro fuera de los locales. ¿Por qué? Porque no tengamos una política de trabajo fuera de los locales. Probabilidad, pues aquí la tenemos como media. Acceso no autorizado. ¿Por qué? Porque tenga acceso libre, es decir, no proteja con contraseña. Pues el impacto. O sea, vamos detallando para cada uno de los activos cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, cuál es el daño y cuál es la probabilidad para sacar un nivel de riesgos. Al final, ¿qué es lo que tendremos? Lo que se denomina una matriz de riesgos, donde vamos a tener riesgos bajos, medios, altos y muy altos. En los bajos, pues tenemos una serie de consecuencias de catastróficas a despreciables y una serie de probabilidades, desde raro, poco probable, posible, muy probable o casi seguro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hacemos un análisis de riesgos? Pues lógicamente bajar los riesgos ante un umbral aceptable. Por ejemplo, el umbral aceptable es un riesgo medio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Poner medidas de seguridad para gestionar los riesgos que sean altos y muy altos, de tal forma que les consiga bajar todos a un nivel medio. ¿Cómo lo hago eso? Pues determinando qué salvaguardas voy a emplear frente a los riesgos potencialmente identificados. Y además, todo esto tiene que quedar perfectamente documentado en una evaluación de riesgos, donde tengamos todas esas tablas con los distintos grupos de activos, identificadas las amenazas, vulnerabilidades, identificada la probabilidad y el impacto, calculado el nivel de riesgo y luego un detalle de todas las medidas de seguridad que voy a aplicar para rebajar ese nivel de riesgo hacia un umbral aceptable. Todo esto tiene que quedar documentado, porque la autoridad de control nos lo puede pedir. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues que no se implanten medidas de seguridad porque tenemos ese día inspiración y digo, pues mira, voy a colocar un firewall ahora, tal, sino que realmente las medidas de seguridad que implantes sean consecuencia de un análisis de riesgos que haya realizado. Y de esta forma me aseguro de que estoy atendiendo los riesgos mayores con el presupuesto que tengo disponible. Hay una máxima, como en todo, las necesidades son ilimitadas. En cambio, los recursos son limitados. ¿Qué tengo que hacer? Atender las necesidades más imperiosas con los recursos que tengo disponibles. El análisis de riesgos nos sirve para eso, para poder emplear los recursos en aquellos riesgos mayores, asegurándome de que tengo la máxima eficiencia en los recursos que tengo, porque estoy atendiendo a los riesgos mayores. Y eso solo se puede hacer si hemos hecho un análisis de riesgos. Más, derechos de los interesados, que es otra de las cosas que tenemos que tener, unos protocolos para el ejercicio de los derechos de los interesados. Vamos a ver cuáles son los derechos de estos interesados. Pues tenemos una serie de derechos, como vemos aquí: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, etc. El derecho de acceso. Derecho de acceso es el derecho que tiene cualquier persona a solicitar que le digan qué datos están utilizando suyos una determinada organización. ¿Y qué va a hacer con esos datos? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuáles son las transferencias de datos que se van a llevar a cabo? ¿Quiénes son los destinatarios?
O sea, que le faciliten toda la información, por un lado, del tratamiento que están haciendo de esos datos y por otro lado, de los datos concretos que están tratando. Derecho de rectificación es el derecho que tiene toda persona que rectifiquen los datos que sean inexactos o completen los datos que estén incompletos. Supresión es el derecho a el borrado definitivo de los datos. Es decir, yo no quiero que esta empresa siga tratando mis datos, ejerzo mi derecho de supresión y ella tiene que eliminar los datos. Lógicamente, siempre que no haya una previsión legal que siga su conservación, en cuyo caso tendrá que bloquearles primero, es decir, no utilizarles, marcarles y no utilizarles, y cuando deje ya la previsión legal que exige su conservación de ese bloqueo, suprimirles ya definitivamente. La limitación del tratamiento sería utilización de los datos solo para el ejercicio y defensa ante los tribunales y demás, y la portabilidad de los datos es un nuevo derecho que se ha establecido, que es que una persona tiene derecho a que los datos que ha facilitado en un formato digital, a su vez le sean devueltos en un formato digital de lectura mecánica para poderles llevar a otro lugar, a otro encargado de tratamiento, a otro proveedor. Y luego el derecho de oposición es que en aquellos casos en los que no sea obligatorio el tener consentimiento de esa persona, porque se utiliza en interés legítimo, por ejemplo, aún así la persona se opone a que se utilicen esos datos. Y por último, el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. También es un derecho nuevo que ha aparecido con el RGPD, donde tú puedes pedir que no quieres que se tomen decisiones automatizadas con tus datos. Es decir, que siempre haya alguien que supervise esa decisión que se ha tomado, alguien, una persona física. No sé si tenemos una pregunta, Nora. Nos preguntaban si vamos a poder ver la diapositiva después de la presentación y como la publicaremos en la web, lo tendrán todo ahí. Después os mandaremos un email, al final del webinar os comento cómo lo haremos, ¿vale? Perfecto, gracias. Pues sí, nada. Continúa. Vale, transferencias de datos a terceros países, que también esto es algo cada vez más habitual. ¿Cuál es el principio general de las transferencias a terceros países? Y recordemos, una transferencia a un tercer país es sacar los datos del espacio económico europeo hacia fuera, hacia Estados Unidos, hacia Brasil, hacia Japón, por poner un ejemplo de países. Nos dice el principio general del reglamento: solo se realizarán transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional si el responsable y encargado cumplen con las condiciones establecidas en el RGPD. Y aquí seguro que más de uno se lleva una sorpresa. Una transferencia internacional de datos a un tercer país es algo tan aparentemente inocente y neutro como alojar un Excel con datos de clientes en Microsoft 365. ¿Por qué? Porque Microsoft 365, la central está en Estados Unidos. Con lo cual, los datos, aunque les podemos tener alojados en Europa, por la Patriot Act, Estados Unidos sí tiene acceso a esa información si así lo desea, el gobierno de Estados Unidos. Con lo cual, tenemos ahí los datos, estamos haciendo una transferencia internacional solo por meter un Excel dentro de Office 365. O si estamos utilizando MailChimp para envío de campañas de marketing online, que muchísimas empresas lo utilizan para enviar correos masivos, también estamos haciendo una transferencia internacional de datos. ¿Por qué? Porque los servidores de MailChimp están en Estados Unidos. Y cuando yo meto un contacto en MailChimp, nombre, apellidos, correo electrónico, realmente estoy alojando los datos en Estados Unidos. Con lo cual es una transferencia internacional de datos. O si alojo los datos en Dropbox, meto un listado de Word con mis trabajadores en Dropbox o alojo las nóminas de mis trabajadores en Dropbox, estoy haciendo una transferencia internacional de datos a Estados Unidos. Fijaos que además Estados Unidos es un país que no ofrece un nivel de protección equivalente a Europa. No hay una decisión de adecuación que se llama con respecto a Estados Unidos. O sea que tengo que obtener otro tipo de garantías apropiadas que se llama, para poder alojar esos datos fuera del espacio económico europeo. Cuando envío algo también a través de WhatsApp,
estoy haciendo una transferencia internacional de datos. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga aquí al lado a la persona a la que envío el mensaje de WhatsApp, los datos van a Estados Unidos, en concreto a California, que es donde están los servidores de WhatsApp, y luego va el dato a esa persona. Con lo cual, si yo estoy mandando datos personales a través de WhatsApp a otra persona, por ejemplo, a mi asesor fiscal, técnicamente estoy realizando una transferencia internacional de datos a un país que no ofrece un nivel de protección adecuado, que es Estados Unidos. Solo podemos efectuar transferencias internacionales de datos si hemos obtenido unas garantías apropiadas y además debemos informar de todas esas transferencias internacionales de datos en las cláusulas informativas que empleemos. Con lo cual, si yo tengo alojadas mis nóminas, las nóminas de mis trabajadores, en Dropbox o Microsoft 365, en la cláusula informativa relativa al tratamiento de trabajadores, tengo que informar que se produce una transferencia de datos a un tercer país, que es Estados Unidos, porque lo alojo en una aplicación que se llama Microsoft 365 para conservación de datos. Eso lo tengo que informar en las cláusulas, si no estoy incumpliendo la normativa de protección de datos. Como decía, fijaos si es fácil incumplir esto, porque es algo muy neutro y que a veces no caemos. Pero técnicamente, si tenemos un requerimiento de la agencia o tenemos una denuncia de un cliente, un trabajador además, nos vamos a meter en un aprieto si no hemos regularizado todo esto bien a nivel informativo en las cláusulas y luego a nivel documental internamente, que tenga un contrato firmado con las cláusulas tipo aprobadas por la Comisión Europea. Y eso lo tenemos que demostrar si estamos ante un procedimiento de inspección por parte de la autoridad de control. Tenemos que nosotros aportar esas cláusulas tipo firmadas con ese encargado de tratamiento, en este caso que sería MailChimp, Dropbox o Microsoft 365, WhatsApp, etc. Con lo cual, importante con esto, siempre que contratemos un servicio en la nube, tenemos que revisar previamente el tema de protección de datos. Normalmente esto se denomina DPAs, Acuerdo de Procesamiento de Datos, donde regula todo esto. Tenemos que contrastar que cumple con la normativa antes de almacenar, antes de alojar cualquier dato. Y, como medida de precaución, descargar ese DPA para tenerlo como prueba en caso de que tuviese un requerimiento de que me he preocupado en revisar que ese alojamiento cumple con la normativa de protección de datos europea. Seguimos. Confidencialidad del personal. Todo el personal que trate datos personales tiene que firmar un compromiso de confidencialidad y secreto. Esto impepinable. Que esté por escrito. Derechos digitales, que sería la otra parte. Y nos establece la nueva Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales una serie de derechos, como es el de la desconexión digital. Los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital. Para ello, que hay que tener una política de desconexión digital en la organización y también unas acciones de formación y sensibilización, tanto de los trabajadores como de los mandos de esos trabajadores, porque normalmente, perdón, son los que deben ser informados de que no se puede molestar al trabajador fuera de su horario de trabajo establecido o en su periodo vacacional. Son ellos normalmente los que deben ser informados de que no molesten. Pues nos establece también la política de desconexión digital, que hay que hacer acciones de formación y sensibilización. Otra nueva política que tiene que haber, unas normas de uso de los sistemas de información. De tal forma que cuando dejamos al trabajador un dispositivo, un ordenador, una tableta, etcétera, le indiquemos qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuál es un uso aceptable de esos sistemas que le estamos facilitando. Eso se hace a través de unas normas de uso de los dispositivos y los sistemas. Más cosas. En los sitios web, ¿qué normativa tenemos que cumplir? Porque casi todas las empresas ya tenemos un sitio web y tenemos varias normativas que cumplir. Tenemos, por un lado, la Ley de Protección de Datos si estamos recogiendo datos personales en ese sitio web. Tenemos, por otro lado, la Ley la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que regula qué información tiene que facilitar cualquier sitio web. Y luego tenemos la normativa de cookies, que esta es algo más reciente,
En caso de que se almacenen cookies, tenemos que informar y también solicitar consentimiento para ese almacenamiento. Vamos a ver todo esto. Lo primero, y aquí un ejemplo, ¿compraría en esta tienda? Usted imagínese que entra en un comercio de Valladolid, por ejemplo, y ve que el que la atiende está como esta persona, con un pasamontañas, con unos guantes, todo de negro. ¿Compraría en esta tienda? Seguro que no. Le asustaría. Diría, pero bueno, ¿dónde he entrado a comprar? Pues así es como están la mayoría de los sitios web ahora mismo. ¿Por qué están así? Digo, porque no se está identificando claramente a qué sitio estoy comprando o quién me está proporcionando esa información. Precisamente lo que trata la LSSI es dar confianza a los internautas y te establece los requisitos de información que tienes que mostrar para precisamente evitar que pienses que estás comprando o que estás accediendo a una tienda y el dueño está, como vemos ahí en la imagen. ¿Qué normativa aplica a los sitios web? La LSSI, como he dicho antes, el Reglamento General de Protección de Datos, la normativa de cookies, y si ese sitio web vende, es decir, tiene comercio electrónico, vende directamente productos o servicios, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en su modalidad venta a distancia, que es como se determina que es una venta por Internet, venta a distancia. Esa sería la normativa que es aplicable. Vamos a ver ahora qué tiene que contener un sitio web para que esté perfectamente adecuado a la normativa que le aplica. Por un lado, aviso legal. Obligatorio que todo sitio web tenga su aviso legal, donde se informe de quién es el propietario de ese sitio web, su nombre o denominación social, su número de identificación fiscal. Importante, si el sitio web es propiedad de un autónomo, pues tendrá que venir ahí su nombre y apellidos y su DNI, así como el domicilio completo. Yo esto lo veo que muchas veces en determinados sitios son de autónomos y no están mostrando su nombre y apellidos ni su DNI, y es obligatorio que se muestre quién es el propietario de ese sitio. Correo electrónico y cualquier otro medio que permita establecer una comunicación directa, obligatorio que esté. Los datos de inscripción en el registro mercantil en el caso de que sea una empresa, obligatorio que esté. Los códigos de conducta en caso de que esté sujeto a algún código de conducta. Si es una profesión regulada, los datos de esa profesión regulada. Si es una actividad que requiere autorización administrativa, los detalles sobre esa autorización administrativa y las condiciones de uso de la web. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué pasa con los enlaces externos? Etcétera. Obligatorio todo esto. Condiciones generales. En caso de que ese sitio venda productos o servicios, tiene que tener obligatoriamente unas condiciones generales, en las cuales se indique las características de los bienes y servicios que se suministran, la identidad completa del empresario que los va a suministrar, el domicilio legal, cómo contactar con el servicio de atención al cliente en caso de que tenga alguna cuestión, alguna duda, el precio total incluyendo impuestos y transporte. Esto no hace falta que esté en el momento en que yo añado cada producto, pero al final del carrito sí que tengo que saber yo como cliente cuál es el coste total que me va a suponer, incluyendo todos los impuestos y los costes de transporte si son aplicables. Las formas de pago que existen y cómo se paga el procedimiento, la fecha y la forma de entrega, cuándo me lo vas a entregar o el plazo máximo en el que me lo vas a entregar, las restricciones en la entrega. Si no suministras a las Islas Canarias, por ejemplo, lo tienes que indicar que no suministras. O si solo suministras productos a España, pues indicar solo España. La gestión de reclamaciones. ¿Qué vía hay para gestionar una reclamación? El producto me llega alterado, no me ha llegado lo que he pedido, me ha llegado roto. ¿Cómo se gestionan esas reclamaciones? El derecho de desistimiento y los plazos, que también se modificó con la última actualización de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Actualmente el plazo de desistimiento son 14 días naturales. Y en caso de que esa empresa, ese comercio electrónico no indique cuál es el plazo de desistimiento, automáticamente pasa a ser de 12 meses y 14 días. Es decir, que una persona te podría devolver un producto si no lo has indicado el plazo del desistimiento 8 meses después, simplemente alegando que no le interesa. O sea, esto es algo a tener muy en cuenta. Cualquier cosa que no reflejes y que te pide la normativa, el que pierde es el empresario, el que vende.
También tiene que tener necesariamente un formulario de desistimiento para que le pueda completar el cliente y se ejerza su derecho de desistimiento. Y también indicar qué va a pasar con las devoluciones en caso de desistimiento, porque dice la normativa que en caso de desistimiento la devolución corre a cargo del empresario, a no ser que haya informado al cliente que la devolución corre a cargo del cliente. Es decir, que si no informamos de quién paga la devolución, la paga el empresario. Sí podemos indicar que las devoluciones corren a cuenta del cliente. En ese caso, correrían a cuenta de él. Importante, fijaos el matiz entre indicarlo o no indicarlo. Si existen productos que no tienen derecho a desistimiento, como pueden ser productos perecederos o productos personales más íntimos y demás, no tendría derecho a desistimiento. Pero tenemos que informar que eso no tiene derecho a desistimiento. Si vendo productos con garantía, pues tengo que informar de la garantía de esos productos y también de los servicios postventa. ¿Cómo puedo contactar con el servicio postventa de esos artículos? ¿Por qué? Porque aquí la normativa establece es que donde yo compre un producto, tengo que encontrar la información para poder obtener el servicio postventa de ese producto. Es decir, que no me tenga que buscar la vida sobre el servicio técnico de un producto que he comprado en determinado sitio web, sino que ese sitio web que vende también me indique cómo puedo contactar con el servicio técnico. Y otra novedad, novedad, es del 2016, pero muy pocos comercios electrónicos lo tienen. Es obligatorio que exista un enlace a la plataforma europea para la resolución de conflictos en línea. Es obligatorio. ¿Esta plataforma europea para qué nació? Para, dentro del ámbito de la Unión Europea, resolver el problema de si yo compro un producto en Alemania y resulta que el producto me llega mal y el comercio en Alemania no me hace caso. Claro, si yo pongo una denuncia en la oficina del consumidor de mi localidad, su jurisdicción es nacional, es España, con lo cual no puede hacer nada contra un comercio que esté en Alemania. Para resolver todas estas disputas nació esta plataforma europea para resolución de conflictos en línea, donde yo puedo poner una reclamación sobre un comercio que esté en otro país de la Unión Europea. O viceversa, una empresa quiere poner una reclamación con un consumidor contra un consumidor que está en otro país. Pues también lo puede hacer a través de esta plataforma europea para la resolución de conflictos en línea. Y es obligatorio que esté el enlace en las condiciones generales de contratación. Totalmente obligatorio desde el 15 de febrero de 2016. Si os dais cuenta, pocos comercios contienen esto, aunque sea una medida obligatoria desde el 15 de febrero de 2016. Más cosas. Política de privacidad. ¿Qué tiene que tener la política de privacidad? Pues lo que hace es informar de los tratamientos de datos personales que se recogen en esos sitios web. Hay que informar en los formularios de contacto de para qué se van a utilizar los datos en ese formulario de contacto, si hay un proceso de compra, para qué se van a utilizar los datos en ese proceso de compra, y si hay otras funcionalidades como la suscripción a un boletín, etcétera, pues informar de ello también. Importante, para cada tratamiento de datos que estemos realizando tenemos que informar de sus finalidades, destinatarios, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto, no sirve el genérico acepto política privacidad si ahí tenemos varios tratamientos, sino que debería ser acepto el tratamiento de los datos para suscripción al boletín. Y luego en la política privacidad ya tendré los datos de suscripción al boletín. ¿Vale? Pero si tenemos varios tratamientos en la política privacidad que se refieren a varios lugares en el sitio web donde recogemos datos, tenemos que indicar donde recogemos los datos realmente a qué tratamiento nos estamos refiriendo. Porque no es admisible que alguien acepte política de privacidad y acepte todos los tratamientos. Aceptarás el tratamiento concreto relativo al lugar donde estés suministrando esos datos. Formularios de contacto que tienen que tener una casilla que no esté marcada para aceptar esa política de privacidad. Que no esté marcada, porque no es de acuerdo a la normativa que tengamos casillas premarcadas, porque entonces no se consideraría un consentimiento expreso.
Consentimiento expreso es que la persona tiene que realizar algún acto para otorgar consentimiento. Si ya está marcada, no está haciendo ese acto de otorgar consentimiento. Y algo importante, si se van a mandar comunicaciones comerciales, tiene que haber una casilla específica. No sirve que yo, en un formulario de contacto genérico, indique que también vamos a mandar comunicaciones comerciales. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona solo quiere contactarme para hacerme una pregunta, pero no para que le mandemos comunicaciones comerciales. Con lo cual, lo podemos hacer, pero tenemos que pedirle entonces un consentimiento diferenciado. Lo podemos ver aquí. Tenemos un formulario de contacto y pone acepto el tratamiento de datos de potenciales clientes y contactos web. Más info. Si pulso más info, me aparecerán ya los detalles de ese tratamiento. Y luego tenemos otra diferenciada, acepto recibir comunicaciones comerciales. Como veis, son dos cosas distintas porque son dos finalidades distintas. Y tiene que estar así de diferenciado. Normativa de cookies, que es otro de los temas que están mal en el 90% de los sitios web. Vamos a aclarar todas las claves para cumplir con la normativa de cookies. Fijaos, la última actualización de la guía sobre el uso de cookies de la Agencia Española de Protección de Datos es de este mes de junio de 2022. Esa es la última actualización que existe, para que veáis si es una normativa que se va actualizando muy frecuentemente. Tiene que haber, lo primero, un faldón informativo de que se están utilizando cookies. Informar de que se están utilizando cookies para análisis, que son las que están dentro de la normativa de cookies, las cookies analíticas. Si utilizamos Google Analytics o cualquier otra aplicación para ver las visitas que recibimos, la frecuencia con la que vienen, cuántos visitantes hemos tenido, eso está dentro de la normativa de cookies y tenemos que cumplir todos los preceptos que a continuación voy a detallar. Hay que informar sobre el uso de cookies en ese faldón informativo. Hay que indicar si las cookies son propias o son de terceros, es decir, son mías propias o bien me las coloca Google Analytics para yo poder utilizar sus funcionalidades en cuestión de analítica, las finalidades, para qué se van a utilizar las cookies, cómo el usuario acepta, configura o rechaza esas cookies y un enlace a la política de cookies, donde tenga ya información más detallada sobre las cookies que se manejan, de quiénes son, cómo puedo eliminarlas, etc. Importante, no sirve la aceptación continuar navegando, como aceptación de continuar navegando. Con lo cual, yo os invitaría a que reviséis vuestra página web. Si vuestro faldón informativo de cookies dice, si consideramos que continúa navegando acepta su instalación, ya está mal de base, porque ya nos sirve el continuar navegando como una aceptación. Tiene que ser una aceptación expresa. Usted debe aceptar las cookies pulsando aceptar o pulsando acepto cookies o pulsando estoy de acuerdo. Pero hay que pulsar algo, no sirve continuar navegando. Y otro tema importante con esta guía del uso de cookies. Obligatoriamente se debe tener un sistema de gestión de cookies que se denomina un CMP. Un sistema de gestión de cookies, lo vamos a ver. Fijaos, ejemplos no válidos de los faldones informativos de cookies. Pues el primero, utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Ya está mal. ¿Por qué? Porque la simple navegación no implica aceptación. Hay que pulsar el acepto. Otro, las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. También está mal. No me informan para qué se utilizan las cookies, si son cookies analíticas. Me dice que al utilizar los servicios acepto el uso, está mal también. Otra, al usar los servicios de Twitter, fijaos, esta era de Twitter, aceptan nuestra política de uso de cookies. Twitter y sus socios operan a nivel global, utilizan cookies de análisis. Mal también porque no me permite aceptar. Y la última, esta web utiliza cookies para ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Descubre más o ajusta tus ajustes. Está mal porque no me están diciendo que están utilizando las cookies para analizar mis hábitos de navegación. Y aquí también la agencia, en la última versión de la guía, se ha actualizado y ha dicho, quita todos los aderezos. Si lo que estás haciendo es analizando sus hábitos de navegación, es lo que tienes que informar. No empieces con para mejorar la experiencia,
para hacerte un uso mucho más agradable. No, porque estás entorpeciendo el mensaje principal. Y lo que tiene que quedar claro para el usuario es que se están analizando sus hábitos de navegación y cómo puede aceptar, si pulsas aceptar, y cómo puede ver más información para ver la información detallada. O sea, que no estropees el mensaje principal, que es informarle de que se analizan sus hábitos de navegación. Esto sería un ejemplo de faldones informativos que estarían mal. El panel de gestión de cookies, algo fundamental también con esta nueva actualización de la guía. Obligatoriamente todos los sitios web tienen que tener un panel de gestión de cookies, donde el usuario pueda seleccionar qué cookies acepta y qué cookies no acepta. Y luego, posteriormente, pueda cambiar su selección. Igual, digo, acepto que me analices mis hábitos, pero después cambia de opinión y no quiere que se analicen. Bueno, pues que a través del panel de gestión de cookies pueda volver a quitar u otorgar su permiso como él considere oportuno. Aquí lo teníamos, por ejemplo, en la política de cookies. Tenemos un botón al principio que es configurar ajuste de cookies. Si yo voy a este botón, me aparece otra vez este panel de cookies donde yo puedo ya seleccionar si quiero o no. Y ahí vemos cookies analíticas están activadas. Si yo marcaría y las desactivo, guardo ajustes y se me deberían eliminar de mi navegador esas cookies. Obligatorio que se me eliminen para poder hacer una gestión dinámica de las cookies. Y vamos con el último módulo, que sería marketing por correo electrónico. También algo que acapara muchas sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. El hacer mal el marketing por correo electrónico. Primero, comunicaciones comerciales. Por defecto están prohibidas. Nos dice la normativa, la LSSI, está prohibido el envío de comunicaciones comerciales que no hayan sido previamente solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. Es decir, que si yo quiero enviar un correo electrónico a mucha gente, primeramente me tienen que haber dado la autorización o me tienen que haber solicitado que yo le envíe ese correo electrónico. Si no, está prohibido. Hay una excepción y es que exista una relación contractual previa. Es decir, tú a tus clientes sí que les vas a poder mandar comunicaciones comerciales siempre, lógicamente, que los datos se hayan obtenido de forma lícita y envíes comunicaciones de productos y servicios tuyos similares a los contratados anteriormente por ese cliente. En ese caso, no necesitas pedirle permiso expresamente. Se considera que si alguien es cliente tuyo, pues está interesado en los productos y servicios que le puedes ofrecer. Con lo cual sí que se podía mandar comunicaciones a nuestros clientes. Similares de productos y servicios de mi empresa, no de otras empresas, de mi empresa, similares a los contratados inicialmente. Pero, importante, las comunicaciones tienen que ser claramente identificables como tales, es decir, que no den lugar a engaños, sino que el que lo lea vea que es una comunicación comercial. Antes había la obligación de poner publicidad en el asunto, luego se redujo eso a poner publi y ahora ha quedado reducido a que se identifique claramente que es una comunicación comercial, cosa que es de agradecer porque entorpecía mucho la apertura de correos y demás. Y se debe identificar a la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan. Es decir, que en la comunicación tiene que quedar claro quién la está mandando. También en la propia comunicación se debe poder ofrecer la posibilidad de oponerse al tratamiento de datos con fines promocionales en todas y cada una de las comunicaciones. Algo así como si no desea recibir más comunicaciones, pulse este enlace o mande este correo electrónico para que le quitemos de la lista. Nos dice la ley aquí que está prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan esa posibilidad de oponerse a futuras comunicaciones comerciales. Y bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta sobre las comunicaciones comerciales, que es lo que suele suscitar más cuestiones y controversia. Sí, tenemos una pregunta que pone Enrique Gutiérrez. Si no estás dado de alta de tu web, tu web en el buscador de Google, ¿debes también dar la opción de elegir las galletas que quieres que te usen? Gracias. No te he entendido muy bien, Nora. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Te repito. Si no estás dado de alta tu web en el buscador de Google,
¿debes también dar la opción de elegir las galletitas que quieren que te usen? No sé si quieras... Vale, ya está. Es que son distintas cosas, no lo entendía muy bien. Una cosa es darte de alta en el buscador de Google para que se indexe tu web y el que busque un producto relacionado con tu web, pues se muestren los resultados de búsqueda. Y otra cosa es instalar en tu web Google Analytics como sistema de analítica. Es decir, por el hecho de dar de alta tu web en el buscador de Google, no estás instalando cookies analíticas. Ahora, si te das de alta en Google Analytics, te va a mandar meter unos códigos en las cabeceras que son los que van a instalar luego las cookies. En ese caso sí, porque ya estás metiendo las cookies analíticas de Google y ya entonces tienes que informar que se va a analizar sus hábitos de navegación, tienes que instalar un CMP, un gestor de consentimiento de cookies, tienes que elaborar una política de cookies, o sea, ya sí, porque vas a instalar las cookies analíticas de Google. Y añade también, que no lo ubico muy bien, no sé si Enrique igual nos puedes explicar un poco mejor, pone, por Google no localizan esta web. Por Google no localizan esta web. Enrique, si estás por ahí, si puedes escribirnos un poco mejor a lo que te refieres con esta última parte. Sí, te lo agradezco. No sé si igual... Sí, no he hecho SEO, SEM, etcétera, etcétera. Espera, voy a ver si puedo abrir yo. Yo entiendo que está tratando cuestiones diferentes. Por un lado, todo lo de las cookies, etcétera, y luego por otro, todo el tema de SEM y SEO. Vale, Enrique, no está... Vale, estoy abriendo yo la ventana. Por Google no localizan esta web, solamente tengo Analytics con el proveedor de la web. A ver, para instalar el sistema de analítica, aunque esto sale fuera del objeto de esto, pero bueno, ya que estamos, para instalar el sistema de analítica, ¿qué tienes que hacer? Darte de alta en Google Analytics. Ahí indicas la web sobre la que vas a hacer la revisión y te va a generar un código que vas a tener que meter en el header, en la cabecera de tu página web. Justo antes, perdón, en el header, como hay que instalar un gestor de consentimiento, ese código va dentro del gestor de consentimiento que tú vas a instalar. ¿Por qué? Porque el gestor de consentimiento lo que va a hacer es autorizar o parar que esas líneas de Google que instalan las cookies se ejecuten. ¿Vale? Pero eso es distinto a lo de dar de alta la web en el buscador de Google, porque son dos servicios totalmente distintos. No sé si te he resuelto, Enrique. La verdad es que es muy técnico, es muy técnica la pregunta. Sí. Pone que más o menos. En cualquier caso, como vamos a publicar la presentación donde podéis encontrar todo el contacto de Julio César, si necesitáis ampliar algo más de información, está su contacto para que... Yo creo, Julio César, que estás a su disposición, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Tenéis un dato de contacto, o sea que sin ningún problema. Vale, pues creo que no hay ninguna pregunta más. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que has contado. Voy con las conclusiones, si me permites. Perfecto, sí. Vale, conclusiones. La primera, tenemos que tener en cuenta, cada vez los usuarios valoran más la privacidad y la seguridad de sus datos. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Muchas veces los empresarios no valoramos tanto la cantidad de datos que manejamos como los propios usuarios, que sí que valoran cada vez más la seguridad de sus datos. Y esto se ve que ya son reticentes a meter sus datos en algún sitio donde no ponga acepto política privacidad, es decir, donde desconocen qué van a hacer con sus datos. Con lo cual, nosotros como empresarios debemos ser lo más transparentes posibles, no por lo que lo diga la normativa, sino porque también va a ser bueno de cara a nuestros clientes y potenciales clientes, el que seamos transparentes con el uso que vamos a hacer de los datos. La segunda, sin privacidad y ciberseguridad la digitalización es imposible, eso lo tenemos que tener en cuenta. Yo utilizo la banca online porque tengo confianza en la banca online. Si resulta que la utilizase y me roban dinero de la cuenta o cada vez aparece una cifra distinta que no es real, pues no confiaría. Con lo cual, la privacidad y la ciberseguridad es importantísima para la digitalización de las empresas.
Y por último, el cumplimiento normativo genera confianza, credibilidad y buena imagen ante los clientes. Fijaos, y aquí esto lo comento en muchas ocasiones. Cuando un cliente tuyo, o mejor dicho, un potencial cliente, va a revisar todas estas cuestiones, va a ser justo antes de meter la tarjeta de crédito en el comercio electrónico que tengas puesto. Es decir, va a ser justo antes de comprarte. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando le surgen las dudas y dice, bueno, ¿y a quién estoy comprando? Voy a ver el aviso legal. Bueno, ¿y qué pasa si el producto no me llega bien? Voy a ver el desistimiento. Y si tengo que presentar una reclamación porque me llega roto, ¿hay un teléfono de contacto? Mira a ver ese teléfono. O sea, va a revisar todas estas condiciones, aviso legal y demás, justo antes de meter el número de tarjeta de crédito. Si nosotros en ese momento no lo tenemos bien, no le estamos dando ni confianza ni credibilidad. Y esa venta no se llegará a terminar. Porque no se nos olvide una cosa, un cliente confundido nunca compra. Simplemente cierra esa ventana, abre otro lugar y busca en otro sitio. Pero un cliente confundido nunca compra. En ese momento, nosotros tenemos que darle toda la credibilidad, porque al final el reto con un nuevo cliente es que nos compre esa primera vez. Una vez que nos compra la primera vez, ve que el producto le llega bien, ve que todo ha ido correcto, si ha habido algún problema se le ha solucionado. La segunda venta va a ser mucho más fácil. Pero si no damos esa credibilidad en esa primera venta, nunca va a haber una segunda, una tercera y una cuarta. Y el 80% de las ventas se producen en ese momento. No hemos dado al posible comprador la credibilidad necesaria para que nos haga esa primera compra. Apuntadlo porque esto es muy, muy importante. Y bueno, si hay alguna pregunta más, pues la resolvemos ya en los, creo que... Sí, hay dos preguntas que bueno, son prácticamente la misma, te leo. Vale. Con respecto a la política de cookies, en caso de que no se haya seguido el protocolo hasta ahora, ¿hay alguna medida que se pueda tomar para corregir el error? Lo obvio, claro, es empezar a cumplir las normas. Lo mismo con el tratamiento de los formularios de contacto. ¿Es válido pedir consentimiento en retroactivo? Es decir, que tienes datos que recogiste sin que estaría todo eso regularizado. Con lo cual, técnicamente, yo entiendo por lo que me comentas, técnicamente esos datos son ilícitos porque no hemos informado de ello, ¿verdad? Vale, yo lo que haría ahí sería volverlos lícitos. Es decir, enviar una comunicación indicando que hemos actualizado nuestra política de privacidad, los datos les vamos a utilizar con esta finalidad y que pueden ver la información completa aquí. De ese modo ya estamos comunicándoles una actualización de esos datos, una actualización de esa política. Y ya hemos cumplido con lo que deberíamos cumplir, que es dar una información transparente a nuestros clientes y potenciales clientes. Y sí, a partir de ahora, hazlo correctamente y ya está. Perfecto. Pues yo creo que por el momento no hay ninguna más. Como os decía, vamos a publicar en nuestro apartado de jornadas de la Oficina Acelera Pyme, en la web de Cámara de Valladolid, tanto la presentación como el vídeo. Os mandaremos un email entre hoy y mañana para que podáis acceder directamente a través del enlace. Y os mandaremos también un breve formulario para tener un poco de feedback respecto al webinar de hoy, que no tengo duda que es bueno, porque ha sido, la verdad, que una jornada muy interesante. Y yo creo que por el momento agradecer a Julio César una vez más por estar, a ver que no sé si ha entrado una nueva. Vale, no, nos dan las gracias. Y nada, comentaros que seguimos también haciendo jornadas de este tipo en la Oficina Acelera Pyme. Ahora en julio tenemos 2 dedicadas a la industria, a la pequeña industria, a sistemas de almacenes, etc. Y en agosto tenemos una de podcast y de audio marketing también muy interesante. Y nada, que cualquier cosa que necesitéis sobre la Oficina Acelera Pyme estamos a vuestra entera disposición. Y una vez más, gracias a todos por asistir y a Julio César. Muy bien, gracias a vosotros por invitarme, a los asistentes por estar ahí con paciencia en esto que es bastante, bastante denso, y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis tener al respecto. Gracias. Perfecto, pues que tengáis buena tarde. Igualmente. Hasta luego.